¿Qué tal, amigos televidentes? Sean todos ustedes bienvenidos a la prensa de hoy. Nuestra incursión en la opinión política de esta semana para fortalecer la democracia y la institucionalidad en nuestro país. Yo soy Melvin Matios y es un placer estar con ustedes. Vamos a comenzar hablando del tema del momento, del tema de actualidad, que es el proyecto de modificación constitucional que ha presentado el presidente Luis Abinader. El Partido de la Liberación Dominicana, por boca de su presidente, Danilo Medina, ha calificado el plan reformador del presidente Abinader como innecesario y arriesgado. Utilizaron el término riesgoso. Innecesario y arriesgado, dice el expresidente Danilo Medina. Y el presidente Luis Abinader, ni corto ni perezoso, le respondió que arriesgado fue el intento de reelección de Danilo Medina o de modificar la Constitución para seguir un tercer periodo. De alto riesgo era el intento de modificar la Constitución para flexibilizar aún más la reelección en el 2019, dijo Abinader. Eso sí era de alto riesgo para el país. Y yo creo que el presidente Abinader tiene razón. El último político que debería estar hablando de criticar el proyecto de reelección del presidente Abinader es Danilo Medina. Fíjense, hay mucha gente confundida con esta parte del proyecto del presidente. Y dicho en un lenguaje sencillo, el presidente lo que quiere es que nadie intente jamás gobernar más allá de 2 periodos, buscar un tercer periodo, como hizo precisamente Danilo Medina. Para nadie es un secreto que esa propuesta del presidente Abinader está inspirada, está fundamentada, está afincada en la iniciativa del expresidente Danilo Medina del año 2019 de intentar modificar la Constitución de la República para continuar más allá de su segundo mandato. Danilo Medina llegó al poder en el 2012, acordó un pacto con Leonel Fernández, ahí un pacto político bastante complicado en el 16 para presentarse nuevamente. Y logró ese segundo mandato. Dicho sea de paso, sacó el 62% de los votos depositados en ese momento en las urnas. Pero se hizo goloso, se hizo ambicioso y quiso quedarse en el poder en el 2020. Para ello, toda su gente se movilizó dentro del Partido de la Liberación Dominicana, encontró la oposición frontal de Leonel Fernández, que movilizó incluso su gente frente al Congreso de la República. En fin, Danilo Medina con esa iniciativa causó un enorme problema político en el país, porque quiso llegar a gobernar un tercer periodo consecutivo, quizás para compararse con los 3 periodos que Leonel gobernó, o quizás, no sé, con la intención de hacerse el político de más éxito en los últimos tiempos, no sé. Pero el caso es que el presidente Abinader ha visto que un político con una mayoría como él tenía, como tenía Medina, y con una buena dosis de ambición, podía
o puede o podrá en el futuro intentar gobernar más allá de 2 periodos, porque la Constitución nuestra actualmente permite una reelección sucesiva, un segundo mandato, y de ahí para su casa. Pero Danilo Medina quería 3 periodos. Él modificó la Constitución del 2015. La Constitución del 2010 que hizo Leonel Fernández la modificó Danilo Medina en la parte concerniente a la reelección presidencial. La reintrodujo el modelo que utilizó Hipólito Mejía en el año 2002. Entonces el presidente Abinader se está cuidando a que en el futuro alguien haga lo mismo que Danilo Medina. Usted dirá, pues, bueno, pero eso es muy hipotético. Eso es en el futuro. No se puede jugar el futuro que viene con los valores de hoy. No se puede someter a las generaciones futuras a las condiciones prevalecientes actualmente. Bueno, posiblemente eso es así. Pero lo cierto es que la experiencia nuestra históricamente ha dicho que tenemos políticos tan ambiciosos que quieren traspasar los límites constitucionales establecidos. El irrespeto a la Constitución es una conducta que ha prevalecido en buena parte del liderazgo político nacional en cualquier circunstancia histórica, determinada, específica, en el pasado, en el presente. Y es parte de la cultura política prevaleciente, de manera que cuidar el futuro inmediato no está mal por parte del presidente Abinader. La Constitución es clara en cuanto a establecer que se puede buscar un segundo mandato y luego usted se va, concluye, pero hay gente que no respeta la Constitución. Hay gente que la primacía de la Constitución en las actividades públicas y privadas no las entiende y se presume que porque tiene una mayoría congresional puede servirse con la cuchara grande y aprovechar esas circunstancias. El presidente Abinader tiene actualmente 145 diputados y 29 senadores. Otro político con ese nivel de apoyo estaría haciendo y deshaciendo en términos de reforma constitucional. Él ha presentado una reforma que tiene 4 puntos muy concretos y que ya hemos hablado de ello y ya el país conoce y ese es el tema de discusión. Pero en cuanto a que sea arriesgada e innecesaria, no estoy de acuerdo con el planteamiento del Partido de la Liberación Dominicana y creo inclusive que al presidente Danilo Medina no le sienta bien estar criticando un proyecto contra el cual fue necesario que Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, lo llamara por teléfono y le recordara, óigame bien, un alto funcionario de la administración de Donald Trump, como Mike Pompeo, el secretario de Estado, tuvo que llamar por teléfono al presidente Medina y decirle, recordarle que la Constitución Dominicana hay que respetarla. Usted sabe lo que es eso. Eso no es intromisión ni nada por el estilo. Eso es sencillamente imponerle a un presidente de un país específico por culpa suya, recordarle que la comunidad internacional está pendiente del respeto a la Constitución Dominicana, que Estados Unidos, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, veían con buenos ojos que él respetara la Constitución. Y ahí mismo paró la campaña y el plan reeleccionista de Medina.
Mientras eso no ocurrió, Medina insistía y su gente insistían en lograr una mayoría aplastante en el Congreso para modificar la Constitución. Que eso pueda ocurrir en el futuro es posible, es probable, por esa conducta que ya he descrito, que tienen muchos políticos del presente y que probablemente la tendrán en el futuro, porque las generaciones futuras beben de las experiencias actuales, beben del comportamiento de los políticos de la actualidad. Vamos a la primera pausa. Queda aprobado en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Dr. Hugo Álvarez Valencia el Palacio de Justicia del Distrito Judicial de la provincia de La Vega. Proponente Rogelio Genao. Queda aprobado en primera lectura el proyecto de ley especial para la protección y diseminación del gavilán de la Española. Proponente Magda Rodríguez. Queda aprobado en única lectura el proyecto de resolución que otorga un reconocimiento póstumo a la señora Luciola Pion de Col por sus notorios logros en el deporte nacional. Proponente Francisco Solimán. Aprobado. Continuamos con la prensa de hoy. Vamos a trasladarnos al Senado de la República, a la sesión que celebró el pasado miércoles. Y de esta sesión ordinaria del Senado de la República, voy a presentar únicamente la comparecencia del senador de la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte. Antonio Marte es el presidente de un movimiento que se llama Primero la Gente, inspirado en el pensamiento del doctor José Francisco Peña Gómez, con quien él tuvo una amistad bastante cercana, y es aliado del Partido Revolucionario Moderno, acudió aliado al PRM en estas elecciones. Pero Antonio Marte es también un empresario del transporte terrestre y también dirigente sindical. Él es bastante conocido porque es el presidente, nada más y nada menos, que de la poderosa Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA, que agrupa a más de 42 federaciones con 1.776 sindicatos y empresas de transporte urbano, interurbano, taxis turísticos, donde están afiliados más de 152,000 miembros. Es decir, es un poder. Pero aparte de eso, es un empresario que ha invertido en otras áreas, incluyendo el turismo y todo eso. Él hizo una exposición muy interesante desde el punto de vista político porque trató a su modo el tema del proyecto de reelección, del proyecto de reforma constitucional que ha presentado el presidente Luis Abinader. Vamos a escuchar al senador Antonio Marte. Eso está claro ya. Gracias, ya no hay pelea ya. Ya se acabó. Bien, gracias, señor presidente del Senado y demás senadores y senadoras. A nombre del partido, primero la gente del Partido Reformista, ahora somos vicevoceros, porque en estos días me dejaron hasta sin el asiento porque se lo guardan a Rogelio. Pero vamos a corregir. Bien. Escuché ahorita cuando entré sobre la reforma de la Comisión
que está convocando para mañana. Y yo quiero hacerle un llamado a los diputados, diputadas, senadores y senadoras. Yo quedé sorprendido cuando aquí 18 senadores de grande batalla, carrera, buenos senadores, varios diputados perdieron las elecciones. Sorprendido. Pero ¿qué pasó con esa gente? Con esos honorables que se comprometieron en la base a hacer un trabajo y se olvidaron de no hacer el trabajo, y el pueblo cuando volvieron lo jugó. Y yo le quiero decir que ya las elecciones pasaron, y le quiero decir que el pueblo está esperando primero la gente, y yo estoy seguro también así que el Partido Reformista también no está opuesto a una nueva reforma. Podrá estar opuesto a lo que yo voy a plantear, pero sí le quiero dejar dicho que este pueblo espera de los senadores, de los diputados, diputadas y senadoras. El pueblo espera una reforma que el pueblo se acomode a ella. Yo no estoy de acuerdo con la reforma que presenta el presidente. ¿Por qué? ¿Por qué debo estar de acuerdo? Si yo estoy hace tiempo, 3 años antes, diciendo que aquí hay que hacer una sola cámara, con 67 legisladores, congresistas, con 67 congresistas, 5 diputados nacionales y los de Palacén. Que la provincia Santo Domingo tenga 3, Santo Domingo, el Gran Santo Domingo 3 y Santiago 3, y después todas las otras de a 2. ¿Cuántos millones le vamos a ahorrar? ¿Por qué aquí los proyectos se mueren cuando el Senado lo aprueba y lo manda a la Cámara de Diputados? Por todo el problema que existe el mecanismo. Están diciendo los diputados que cuando yo mande un proyecto no me lo van a apoyar. No lo deposito porque en 3 años tiré yo no sé cuántos proyectos, resoluciones, y apenas aprobaron 2. Y 1 esperaron que se venciera y al otro día lo agarró un diputado y lo hizo de él. Y una diputada. Entonces, son más que nosotros. A mí, si me lo aprueban bien, si no, que no lo aprueben. El pueblo me conoce, yo voy a seguir luchando, pero yo le digo al pueblo dominicano que esta es oportunidad de una reforma verdadera. Y nosotros estamos prestos a acompañar al pueblo, para que el pueblo venga a reclamar una verdadera reforma. Y primero la gente estará dispuesto a acompañar al pueblo para obtener una verdadera reforma. Una verdadera reforma que sea beneficioso para el pueblo. ¿Por qué los pobres debemos estar pagando impuestos para que 2 o 3 se beneficien? ¿Por qué toda la carga encima de un pobre pueblo dominicano? Llamo al pueblo a unificarse, a reclamar, y vamos a reclamar para tener una verdadera reforma. Que las elecciones, que la reforma comience en el 2028. ¿Por qué dice para 2032? ¿Por qué? ¿Por qué debe ser en el 2028?
y que las elecciones sean juntas, todas las elecciones, porque esa gastadera de dinero tiene que desaparecer, señores. Es el pueblo que lo está pagando, somos nosotros, de los impuestos, de los bolsillos, y el pueblo aguantando. Así no, así no. Este es el tiempo, señor presidente, de usted casarse con la gloria. En este momento, cásese con la gloria. Que estos partidos que están diciendo que no la van a apoyar, la reforma, tírenme el problema a mí. Que nosotros sabemos cómo le vamos a llenar esto y a donde quiera reclamar una reforma. Para que estemos claros. Y por otra parte, presidente, yo espero que en el día de hoy salga nombrada la comisión de Facundo. ¿Por qué? Ya tenemos huelga en Bonao, ya el pueblo está revolteado en Bonao por el problema de Facundo. Entonces, los que somos inversionistas en Bonao, vamos a pagar las consecuencias. El pueblo ya también va a pagar las consecuencias. Entonces, vamos a trabajar en eso para ver lo que podemos hacer. Y otra parte, que me queda un par de minutos, escuché a los senadores, otra provincia ecoturística. Señor presidente, eso es lo que yo siempre he apelado. Usted sabe, se nos han pelado los ojos en la Comisión de Medio Ambiente apoyando provincias ecoturísticas. Usted sabe, presidente, lo que hicieron ahora. Sacaron toda la provincia ecoturística a los senadores. La sacaron toda y no le pusieron un centavo. No tienen un centavo, pueden cerrar la puerta. Solamente la de buen relacionado y gran amigo, Veredado Castillo. Solamente una de las 32. Entonces, yo no voy a callar eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Si aquí nos hemos olvidado, señores, de la inversión que tienen los campos del ecoturismo. No hemos olvidado de los hoteles de montaña que dan más cuartos que los mismos hoteles de resort. Entonces así no se puede, así no se puede. Muchas gracias. Gracias. Fue un largo discurso el de Antonio Marte, con tres aspectos básicos. El primero sobre la reforma constitucional en materia de ponerle candado a un posible tercer mandato. En segundo lugar, poniendo sus fuerzas sindical a favor del empuje de la reforma. Y él presenta una propuesta de reforma todavía mucho más radical, de 67 legisladores, un Congreso unicameral de 67 legisladores, y ya ustedes escucharon su propuesta. Vamos a la siguiente pausa. Queda aprobado en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Dr. Hugo Álvarez Valencia el Palacio de Justicia del Distrito Judicial de la provincia de La Vega. Proponente Rogelio Genao. Queda aprobado en primera lectura el proyecto de ley especial para la protección y diseminación del gavilán de la Española. Proponente Magda Rodríguez. Queda aprobado en única lectura el proyecto de resolución que otorga un reconocimiento póstumo a la señora Luciola Pion de Col por sus notorios logros en el deporte nacional. Proponente Francisco Solimán. Aprobado. Continuamos con la prensa de hoy. El presidente Luis Abinader ha presentado el proyecto de reforma al Código de Trabajo. Ese es uno de los
códigos más viejos que tiene el país y necesita actualizarse. Es un problema puntual el que el país tiene en términos de derechos laborales, sobre todo en cuanto a la pasantía para los trabajadores, los días que debe estar libre por el tema del embarazo, en fin, hay muchos aspectos en esta reforma que tiene el mismo valor que el Código Penal. El Código Penal enfrenta los temas de criminalidad y el Código de Trabajo garantiza la estabilidad laboral y la relación obrero-patronal y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces, este es un paso muy importante que ha dado el presidente Abinader presentando al Congreso de la República la reforma al Código Penal, una necesidad de décadas a lo que se ha dado prioridad con el fin de mejorar las condiciones y relaciones entre los trabajadores y los empleadores. Entre las propuestas que serán depositadas dentro de una semana, según dijo el mandatario al Congreso Nacional, figura la incorporación del teletrabajo, el incremento de la licencia de paternidad y la mejora del trabajo doméstico. El trabajo doméstico tiene una particularidad actualmente. Está siendo desempeñado mayoritariamente por trabajadoras de nacionalidad haitiana. Ese es un punto que tendrá que ser discutido a profundidad porque más del 90% de las trabajadoras domésticas son ilegales, no tienen papeles, como ellas mismas dicen. Y eso es una desproporción con el tema del 80-20, 80% trabajadoras dominicanas y 20% trabajadoras extranjeras. Nosotros esperamos que cuando se mejoren las condiciones laborales que se van a derivar de la reforma del Código de Trabajo, esta rama laboral, como es el trabajo doméstico, pueda ser desempeñado por mujeres dominicanas. Porque se supone que en términos salarial subirá el pago a estas trabajadoras, estarán protegidas desde el punto de vista de la salud y de la seguridad social. Estas son condiciones básicas para que las dominicanas puedan desempeñar un trabajo digno en las casas de familia y en las oficinas y donde sea. Ese es el gran problema que existe también con los obreros agrícolas, con los obreros de la construcción. Entonces, el Código Laboral nuevo tendrá que enfatizar en esas tres situaciones. Vamos a escuchar la propuesta del presidente Abinader de reforma al Código de Trabajo. Hoy estamos presentando dentro de las propuestas de modernización y de reforma, de los pactos de reforma, estamos presentando la propuesta para la modernización y actualización del Código de Trabajo. Básicamente, anunciamos hoy la solución de una necesidad de décadas. En el 2013 se creó la Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código de Trabajo, la cual presentó un anteproyecto al presidente de la época que no fue remitido al Poder Legislativo. En el 2017, 4 años después, se retomó el tema en el seno del tripartismo sin que pudiese concluir con un acuerdo que implicara la modernización del Código de Trabajo. ¿Por qué una reforma? Lo conocemos todo, pero es bueno repetirlo. La necesidad de actualizar el Código de Trabajo a la realidad del mundo laboral actual,
Esta necesidad se aceleró exponencialmente con la pandemia. Y tercero, mejorar los mecanismos de relacionamiento entre trabajadores y empleadores. Para el gobierno esta necesidad era impostergable, por lo que nos pusimos en acción. Y convocamos los diálogos para las reformas. En el 2021, el 18 de mayo, el Pacto Social. 2021, el 18 de agosto, se llama el diálogo para las reformas. Y en el 2022, el 2 de febrero, se inició la discusión de la reforma del Código de Trabajo. Entre febrero del 2020 y 2022 se puso a la disposición de la población un correo electrónico a través del cual la ciudadanía planteó sus expectativas sobre la reforma laboral y aportaron ideas sobre la misma. El gobierno del presidente Abinader asumió el reto de abordar este elemento con la responsabilidad y con la valentía del lugar, y algunas de las más importantes elementos consensuados se encuentra justamente, por un lado, el fortalecimiento de las capacidades de supervisión del Ministerio de Trabajo. Hoy en día, una de las quejas, y durante muchos años, de parte de la población, es que deberían tomarse medidas más decididas para fortalecer la nacionalización del trabajo, para que más dominicanas y dominicanos puedan ocupar los puestos de trabajo y que se cumpla, entre otras cosas, el tan conocido 80-20. Para eso, también como para profundizar las capacidades de fomento y formalización del trabajo, así como el fortalecimiento de las facilidades de la formalización. Para eso se ha consensuado el fortalecimiento de la capacidad de inspección y de sanciones posibles para que se pueda, repito, lograr mejores y más calidad de empleo, más productividad también. De los participantes que hemos estado dialogando durante estos 2 años y medio, obviamente por parte del sector gubernamental, el Ministerio de Trabajo, por parte del sector de los trabajadores, las 3 centrales sindicales, aquí presentes además, representadas por varios de sus miembros, comenzando por sus presidentes, don Rafael Pepe Abreu, don Gabriel del Río y don Jacobo Ramos, pero también junto con los representantes gremiales de los empleadores, aquí también ampliamente representados por todos los presentes. El Código de Trabajo es la Ley 1692 del 29 de mayo del año 1992. Fue la última vez que se le hizo una reforma al Código de Trabajo que venía desde la época de Trujillo. Y este Código de Trabajo, cuyo principio principal es que el trabajo es una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Este debe velar el Estado porque las normas del derecho de trabajo se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la justicia social. Nosotros tenemos un Código de Trabajo deficiente porque tiene que ser actualizado en áreas que tienen que ver con el crecimiento de actividades que no están vislumbradas en ese Código de Trabajo. Ese Código de Trabajo necesita actualizarse porque la relación entre Haití y la República Dominicana específicamente ha traído una gran cantidad de inmigrantes extranjeros ilegales que se han insertado en el sector laboral. Se han insertado en el sector laboral, inclusive en los hoteles. El sector turístico de la República Dominicana está repleto de nacionales haitianos. Ojalá la mayoría estén legalizados, tengan sus documentos, como ocurre con los estudiantes de las universidades, a quienes no se les puede negar el derecho a estudiar. A ningún extranjero se le puede negar el derecho a estudiar.
pero específicamente en cuanto se refiere a trabajar en el sector cañero, a trabajar en el sector agropecuario, a trabajar en la construcción, yo creo que es el momento para que el Código de Trabajo actualizado contemple esa forma y que ese Código de Trabajo priorice al trabajador dominicano. Porque una fuente que permite a la gente escapar y buscar mejor suerte fuera del país, yéndose a Estados Unidos, a España, donde sea, es precisamente la ausencia de condiciones buenas de trabajo para permanecer en su país, para permanecer en la República Dominicana. Y se van fuera del país a hacer con mejor salario, o con mejores ingresos, o con menos riesgo, lo que se niegan a hacer aquí. Está claro que el trabajador dominicano de la construcción, doméstico, de agrícola y todo eso, ha abandonado esas áreas y se las ha dejado a los haitianos precisamente porque los haitianos lo hacen como baratillo, la hacen por 2 pesos, por menos, como subsistencia. Tanto es así que hoy nadie puede construir una casa si la mano de obra no es fundamentalmente haitiana. En todos los proyectos de construcción, el obrero que trabaja es haitiano. Está bien que muchas veces son dirigidos por maestros dominicanos, ingenieros dominicanos, etcétera, pero la construcción pública y privada no sería posible en la República Dominicana sin la mano de obra haitiana. Esa es la verdad. Pésele a quien le pese y duélale a quien le duela. Y eso no solamente es en el contexto de la construcción, es también en el trabajo agrícola, que la mayoría de los trabajadores del campo prefieren venir a la ciudad, prefieren irse como pueda fuera del país y han dejado los campos abandonados. Ese es el grave problema que tiene la producción alimenticia de la República Dominicana. El abandono de la producción por parte de los trabajadores agrícolas. También está el proceso de mecanización del sector del trabajo agrícola, que desplaza la mano de obra natural. Entonces la gente opta por abandonar el campo, venir a las ciudades, urbanizarse o si no, abandonar el país, hacerlo fuera del país lo que sea, para mandarle su chelito a su familia y mantener a sus hijos estudiando o con cualquier otra cosa. Entonces, esa reforma del Código Laboral es importante por esas razones. Debe aprovecharse para que en ese Código de Trabajo se le dé prioridad en todas las áreas al trabajador dominicano. Y así se aumenta el empleo, la mano de obra laboral en nuestro país. Pausamos. Queda aprobado en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Dr. Hugo Álvarez Valencia el Palacio de Justicia del Distrito Judicial de la provincia de La Vega. Proponente Rogelio Genao. Queda aprobado en primera lectura el proyecto de ley especial para la protección y diseminación del gavilán de la Española. Proponente Magda Rodríguez. Queda aprobado en única lectura el proyecto de resolución que otorga un reconocimiento póstumo a la señora Luciola Pion de Col por sus notorios logros en el deporte nacional. Proponente Francisco Solimán. Aprobado. Continuamos con la prensa de hoy. El Banco Central ha anunciado la reducción de la tasa política, la tasa de interés
no la tasa política, porque el Banco Central no maneja tasa política. El Banco Central tendrá una política de reducción de la inflación, una política de manejo de la economía, pero en términos de política específica no debe decirse que redujo la tasa política, porque no hay tasa política. El Banco Central acaba de anunciar que redujo su tasa de interés de política monetaria, o sea, de manejo del dinero, de la masa monetaria, en un 25%. La redujo de 7% a 6.75% anual. Esta reducción incide básicamente en la inflación, la redujo notablemente, pero el dato que quiero resaltar aquí es que para tomar esa medida se tomó en consideración la evolución reciente del entorno internacional, particularmente las expectativas de flexibilización de las condiciones financieras internacionales. Pero se ponderó también el buen desempeño de la economía dominicana y la moderación gradual del ritmo de expansión de crédito privado en un contexto en el cual la inflación se ha mantenido durante el presente año en el tramo inferior del rango meta de 4.0 a 1.0. Dice que la inflación en la República Dominicana ha disminuido significativamente, ubicándose en 3.54% el pasado mes de julio. Eso significa que el Banco Central, lo dice aquí mismo, tiene esperanza de que esa reducción de la tasa de interés que induce a la baja la inflación repercutirá favorablemente en el precio de los alimentos de la canasta familiar, que tiene que ser el objetivo de toda política monetaria. Que el dinero circule y que el precio de lo que consumimos diariamente, de lo que se llama la canasta familiar, que son los alimentos básicos, disminuya y sea asequible a la mayoría de la gente. El lenguaje que utiliza el Banco Central es sumamente técnico y no es entendible para la mayoría de la gente, pero hablando grosso modo, hablando claramente, el Banco Central, con esta decisión de reducir la tasa de interés, los intereses que se cobran y que tendrá una repercusión en la banca privada, eso repercutirá notablemente en el comportamiento de la microeconomía, de la economía que le interesa al ciudadano que anda a pie comprando cosas para su sustento diario. Esa es la primera gran noticia del Banco Central después que el gobernador Héctor Valdés Albizu ha sido confirmado por el presidente Luis Abinader en el cargo por otros 4 años más. Yo escribí un artículo el pasado martes en el periódico Hoy y que reproduje en mi página web, donde yo digo que don Héctor Valdés Albizu es un gobernador extraordinario. Porque en los últimos 30 años, el economista Héctor Valdés ha sido designado 2 veces gobernador del Banco Central, en 1994 por Balaguer y en el 2004 por Leonel Fernández, y confirmado nada más y nada menos que en otras 11 ocasiones sucesivas para permanecer en el cargo. El gobernador del Banco Central es el cargo de mayor prestigio del ámbito económico, financiero, público y privado de la República Dominicana.
Su reciente ratificación me indujo a preguntarme cuáles son las virtudes que Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader, 4 presidentes de concepciones políticas distintas y temperamentos contrapuestos, vieron en don Héctor Valdés para confiarle la conducción de la política monetaria y económica de la nación durante casi 30 años. ¿Y por qué el mandatario que no lo ratificó, Hipólito Mejía, periodo 2000-2004, terminó atravesando la peor crisis financiera de los últimos tiempos, la cual incluyó la quiebra de importantes bancos y empresas privadas durante su gestión? Mejía necesitó 2 economistas para que ocuparan en ese periodo la gobernación del Banco Central, Fran Guerrero Prats, ya fallecido, y José Lois Malcún, para detener aquel colapso mayúsculo, y pagó un alto precio. Cuando Fernández salió electo presidente en el 2004 nuevamente, designó nuevamente a Valdés Albizu en la gobernación y la presidencia de la Junta Monetaria hasta el sol de hoy, como dice el pueblo. ¿Cuáles son las virtudes de don Héctor Valdés? Dicen sus colaboradores más cercanos que se trata de un hombre íntegro, disciplinado, de elevada ética profesional, honrado, apolítico, leal y sobre todo que ejerce humildemente un liderazgo compartido, pues inició su carrera en el Banco Central en 1970, hace 54 años, como asistente técnico en el Departamento de Estudios Económicos. Él ha hecho carrera en el Banco Central desde abajo hasta llegar a la postura más encumbrada. Estabilidad macroeconómica y crecimiento son los pilares que sustentan su ejercicio. En el periodo 1994-2000, el desarrollo promedio de la economía se situó en 6.3%, con inflación de un dígito, 7.2%. En los últimos 20 años, el crecimiento promedio de la economía bajo el mando de Héctor Valdés ha sido de 5.2% con inflación promedio de 4.9%, estabilidad, según cifras del propio Banco Central y de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el BID. No incluye el año actual. Hay que destacar lo siguiente. En la historia del continente americano, Valdés Albizu es el gobernador con más tiempo en la posición, 26 años, superando al mítico presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan, quien fue gobernador desde el 87 hasta el 2006, y a su homólogo del Banco Central del Perú, Julio Velarde, quien lleva 18 años en esa función. A nivel mundial, Valdés Albizu solo está detrás de Mugur Iuzarescu del Banco Central de Rumania, que cumplió 33 años de gobernador. Cierro diciendo que este economista egresado de la UAS, Valdés Albizu, capitaleño, nacido en noviembre del 47, ha devenido en una autoridad de reconocimiento internacional, consultado frecuentemente para colegas latinoamericanos sobre cuestiones complejas económicas y financieras. Sencillamente es un gobernador extraordinario y nosotros debemos sentirnos orgullosos de él. Hemos llegado a la conclusión de la prensa de hoy por esta semana. Nos veremos el próximo domingo a través de Teleradio América y nuestras redes sociales. Hasta entonces.